Buenas tardes, buenos días. Estamos en la séptima sesión y esta va a ser sobre la teología eckartiana del maestro Eckhart, sobre la unidad de Dios. Es decir, hasta ahora hemos tratado, en cierta manera, siguiendo al maestro Eckhart, de hablar de la unidad como realidad. Ahora vamos a ver la presentación de la unidad, pero desde el punto de vista teológico en Eckhart. Es la teología que él hace hablando así de la unidad. Esto supone que realidad, unidad y teología son, en ese sentido, dos dimensiones muy relacionadas, pero diferentes. La teología históricamente cristiana, históricamente dominante, incluso hoy día, la más dominante sin duda de todas, casi la única, es una teología de tipo dualista, fundamentada en la encarnación, es decir, en la fe, en el dogma de que Jesucristo, el Hijo de Dios de la Segunda Santísima Trinidad, se hizo hombre, de que Dios se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad, con todo lo que eso implica de haber asumido también todo el orden creacional y todo el orden humano. Es una teología, por lo tanto, que a la hora de actuar se traduce sobre todo en un deber ser. Si así es la realidad, entonces debemos, cristianamente hablando, comportarnos de acuerdo a esa realidad. Diríamos una teología del deber ser. Y en ese sentido es un Dios sí, que se encarna en todo lo creacional y todo lo humano, se encarna en la historia, pero se encarna en todos los retos y desafíos humanos, pero es un Dios en ese sentido también que como respuesta demanda un deber ser, un comportamiento de acuerdo a ese primer gran dato. El Dios del maestro Eckhart es muy diferente. El Dios del maestro Eckhart se define ante todo y sobre todo en términos de unidad. Una unidad eterna, desde antes del tiempo, desde siempre. Una unidad del presente eterno que no conoce ni pasado ni futuro, sino que es el ahora. Esa unidad ya en Eckhart, aunque parece que es la realidad, tal como él expresa, es una categoría también. Es una categoría en este sentido también, diríamos así, de pensamiento, y es una categoría también en este sentido teológica. La unidad es una manera entonces de expresar ya en Eckhart no un deber ser, sino un ser. Porque en Eckhart no solamente Dios es unidad,
desde toda la eternidad, en ese presente que no pasa, sino que también, como él lo llama, el Hijo de Dios, Jesucristo, es también unidad, porque ha sido engendrado de la misma manera que de Dios y de acuerdo a esa unidad, igualmente a Él, uno como Él, unidad como Él, pero no solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, sino que el maestro Eckhart, los seres humanos, nosotros, lo que él llama, en nuestra dimensión profunda, lo que él llama continuamente el alma, ha sido engendrada por Dios. Incluso antes de ser creada, ya fue engendrada en la misma unidad que Él, en la misma unidad de Jesucristo. Eckhart dirá que cuando Dios engendró a su Hijo, lo engendró en nosotros y a nosotros nos engendró tan hijos como a su Hijo y tan iguales, tan unos como Él. En otra palabra, en Eckhart solamente existe la realidad una y total, unidad en Dios, en su Hijo Jesucristo y en todos los seres humanos e incluso en todo lo que es creacional, en todo lo que es real, que más allá de su dimensión relativa, funcional a la vida, tiene esa dimensión absoluta. En Eckhart no hay, pues, dualismo desde el principio, sino que hay esa unidad, una y total. Hay una sola unidad, una y total. Y lo que es importante es notar que en el maestro Eckhart, el mismo Dios y su Hijo se convierten en grandes categorías, las mayores categorías cristianas de pensamiento que él puede utilizar y utiliza para expresar esa unidad. Cuando él habla de Dios, unidad, de su Hijo, unidad, está hablando de la unidad en función de nosotros y en la función de todo, de la única unidad que existe. En otras palabras, para él lo importante de las categorías de Dios, de Jesucristo, no es lo dogmático, lo confesional que puede tener y tiene y conlleva consigo, connota consigo desde el punto de vista cristiano. Para él es importante Dios, para él es importante su Hijo, porque ellos son la expresión por antonomasia, por excelencia, por ser de la unidad que somos nosotros y la unidad que existe en todo y es todo, la dimensión profunda, absoluta, total de la realidad. Eso me parece que es muy, muy importante. Obviamente que como ya un teólogo del siglo XIV, XIII, XIV, ¿verdad? No, es decir, no deja de ser para él Dios y su Hijo, no dejan de ser también realidades por antonomasia, humanas, totales, cristianas, pero, insisto y subrayo, cuando él habla en estos términos y cuando insiste en ello y lo subraya, lo que le está importando no es salvar, por decir así, ni subrayar lo dogmático, confesional, no es Dios y Jesús y Jesucristo
como datos de fe, sino, diríamos así, como la expresión por antonomasia de la unidad, que es la misma que se va a dar en nosotros y en todo. El ser humano, lo que le hace humano, como a Dios lo que le hace Dios, como al Hijo de Dios que le hace Hijo de Dios, es el ser unos, es la unidad. No son los datos de fe, no es la confesión cristiana formalmente tal, sino que es precisamente, digamos así, la realidad, el ser unidad. De tal manera que, como dirá reiteradamente, hay filósofos paganos, no cristianos, no creyentes cristianos, que han descubierto a Dios como uno y como unidad. En otras palabras, lo que hace al ser humano uno y total es que ya lleva en sí, es que ya es en sí, desde toda la eternidad, desde que fue engendrado en ese Dios y desde que él mismo engendró a Dios, lleva esa unidad. De tal manera, y hoy lo estamos viendo, que se puede ser un ser humano no cristiano, incluso no creyente, pero es un hombre experimentador, por decirlo así, de la unidad, es un hombre buscador de la unidad, es un hombre buceador de la unidad, es un hombre realizador de esa unidad. Y quien realiza esa unidad, la exprese y la conciba o no en términos religiosos, creyentes, o simplemente en términos, diríamos así, reales, de realidad, de totalidad, de realización, esa persona, ese ser humano es profundamente espiritual, porque es uno, porque vive, experimenta, realiza la unidad que en su ser es, ha sido siempre y será siempre. Esto es lo que me parece muy importante subrayar. Segundo aspecto que quisiera subrayar en esta introducción a esta sesión es la naturaleza engendrada y engendradora de la unidad. El término y la categoría unidad no es tampoco sí, confesional, dogmática, mucho menos no es caprichosa, es una categoría muy pensada, muy reflexionada, que él encuentra como la más apropiada, aunque ninguna categoría sea adecuadamente plena, perfecta, total, pero la encuentra la más adecuada para expresar esa unidad que es Dios, que es su Hijo, que somos nosotros, que es todo. Y entre otras cosas, porque Él, siendo unidad, ya no como categoría, sino como realidad, la unidad en realidad se caracteriza por ser engendrante, por engendrar y ser a la vez engendradora.
dirá él como lo es Dios, pero también nosotros, hasta el punto de que dice, nosotros somos también engendradores de Dios. Es decir, somos engendradores de esa unidad que es Dios y que somos nosotros, hasta el punto de que si nosotros no lo hubiéramos engendrado, Él no sería Dios. Como somos también engendradores de su Hijo, el Hijo de Dios, cuando a su vez Él lo engendró en nosotros. Él dirá, porque nunca Dios puede separarnos por la unidad que formamos y constituimos de Él mismo. Y todo lo que Él hace, lo hacemos nosotros. Y todo lo que Él hace, con Él lo hacemos y lo engendramos nosotros. Esto me parece también muy importante, una vez más, para subrayar la naturaleza de la unidad. No es una naturaleza de tipo religioso, confesional, dogmática. Es infinitamente más. Es una expresión de la unidad que somos nosotros. Y esto se está dando continuamente. Correlativo con engendrar y engendradora, se dan también las expresiones equivalentes creador y creadora. Y él dirá, Dios nunca hubiera engendrado absolutamente nada si no siguiera engendrando. Haber engendrado es engendrar hoy y siempre. Cuando él dice, una vez me preguntaron qué hacía Dios en el cielo, engendrar, 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 engendrar a su Hijo, que dice él es el máximo placer. Pero eso es también lo que hace la unidad en sí misma y por sí misma. Tercer aspecto, sin subrayar, esta teología y mi criterio, y subrayo teología en la medida que trata de ser expresión de una realidad y de esta naturaleza como es la unidad. Esta teología no ha sido superada. Termino como que comencé. La teología dominante ha sido y sigue siendo la de la encarnación, de un Dios encarnado, de un Dios que ha asumido la realidad y que conlleva, por lo tanto, el comportamiento y el ser de acuerdo a esa realidad asumida y conocida de esa manera revelada. Esa teología que ha dado resultados a veces muy importantes, que ha sido buena, pero ha sido siempre dual y dualista, y es una teología siempre parcial, siempre espacio-temporal, que incluso en su plenitud prometida, en una vida de ultratumba, ¿verdad? Nunca será total, porque siempre habrá una diferencia entre Dios y las criaturas. Siempre en la criatura existirá el ser criatural. La teología que parte de este enfoque, de esta visión, de esta fe, y se realiza se desarrolla de esta manera, nunca será la realización plena y total, ya desde el aquí, desde la ahora, y por lo tanto para siempre, porque no hay ni pasado ni futuro, sino este instante eterno presente. En ese sentido, la teología del maestro Eckhart es una teología, a mi criterio, que no ha sido superada, ¿verdad? Y que me parece que es de una trascendental importancia. Y ese hecho
de compartir de la unidad desde aquí, desde ahora, es lo que cambia profundamente todo. Tomando el título de un libro de Matthew Fox, precisamente sobre el maestro Eckhart, es un gran conocedor del maestro Eckhart, diría que el mundo, entiendo por mundo todo el universo, creado entre comillas, es un mundo de bendición, no es un mundo dual, no es un mundo de dos dimensiones, de dos realidades, de una incipiente, otra acabada y total, desde el primer momento, desde como tal, es una bendición, es una unidad, es una totalidad, es uno y es todo.